Vivir libres. Libres de cualquier tipo de violencia. Mirar hacia el futuro y encontrarnos cada vez más fuertes. Sin miedo. Hagamos que suceda. Hagámoslo juntas. Llegó el momento de sumar esfuerzos, de trabajar todas y todos juntos, por una vida libre, libre de violencias. Bienvenidas y bienvenidos a Género y Política. ¿Cómo están, amigas y amigos de Género y Política? Sean bienvenidos a una transmisión más. Estamos iniciando un nuevo bloque. Recuerden que ahora estamos manejando bloques de 3 programas porque uno no nos alcanza para poder tratar estos temas tan importantes que solemos hablar aquí en Género y Política. Recuerdan que en el bloque anterior hablamos sobre los derechos políticos de las mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron este proceso electoral? ¿Creen que se respetaron estos derechos? Envíenos sus comentarios y analicémoslos juntas. En esta ocasión vamos a iniciar un bloque en donde vamos a hablar sobre los derechos económicos de las mujeres y para ello vamos a contar con la presencia de 2 extraordinarias mujeres a quien yo ya les voy a presentar para que nos dé más tiempo y podamos disfrutar de la información que tienen para compartirnos. Quiero darle la bienvenida a Alejandra López Martínez. Ella es maestra en Economía Política, profesora de la Universidad Anáhuac y el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Actualmente es integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres y sus líneas de investigación e interés son género, política, liderazgo femenino, marketing político, comunicación política y empoderamiento de las mujeres. Me da muchísimo gusto saludarle, maestra Alejandra, bienvenida. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Gaby, a ustedes por la invitación una vez más en este programa que me gusta tanto. Gracias, muchísimas gracias, maestra. Y vamos a presentarles también a Eufemia Basilio Morales. Ella es doctora en Economía, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la UNAM también. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, fundadora y directora de Economentes, un proyecto de difusión de temas económicos en diversas plataformas digitales. Doctora Eufemia, qué gusto saludarle, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y como siempre es un gusto estar esta tarde aquí con ustedes. A mí también me da muchísimo gusto contar con su presencia para poder tratar de este tema. ¿Quién mejor que ustedes desde su posición, desde su conocimiento y desde la preparación que tienen poder hablar del tema del día de hoy? Y justamente, ¿qué les parece si vamos por el principio y vamos con calma? Vamos a definir desde una perspectiva de género qué son los derechos económicos de las mujeres. Vamos a tener claro ese panorama y yo quisiera, si me permiten, pudiéramos comenzar, maestra Alejandra, denos una definición. ¿Qué es desde una perspectiva de género el derecho económico de una mujer? Es el derecho a tener autosuficiencia económica, a desempeñarnos y recibir un salario por ello. Porque las mujeres toda la vida estamos trabajando y eso nos queda claro a todas. Hacemos trabajos de todo tipo, pero no todos estos son trabajos remunerados. Tenemos un grave problema con el trabajo doméstico que no es remunerado, con los trabajos de cuidados que también son trabajo y que no se han reconocido de esta forma. Entonces, lo que tenemos que ver es que el trabajo que nosotros desempeñamos sea remunerado, porque nosotros tenemos el derecho a percibir una iguala por lo que nosotros hacemos, ya sea trabajo en una oficina, trabajo en casa, trabajo de cuidados. Todos estos trabajos necesitan darnos una retribución económica para que nosotros podamos ser autosuficientes. Ese es nuestro derecho. Le agradezco mucho, maestra Alejandra. Doctora Eufemia, compártanos, por favor, su concepto desde una perspectiva de género de los derechos económicos de las mujeres. Sí, y bueno, concuerdo con la maestra Alejandra y bueno, habrá que tener en cuenta que uno pensaría, y es así, que los derechos de las mujeres pues son iguales a los derechos que tienen los hombres de entrada, ¿no? Pero habrá que hacer una diferencia porque, bueno, tenemos derecho al trabajo, pero sabemos que las condiciones de las mujeres son peores que las de los hombres, ganamos menos, de repente realizamos actividades que no están
constituidas como un trabajo formal, tenemos derecho a la seguridad social, también en ese punto estamos fallando un poco, somos vulnerables en cuanto a enfermedad, maternidad, invalidez, entonces requerimos también certeza en ese derecho a la alimentación, que se habla de que, bueno, el 60% de las personas que sufren de hambre crónica son mujeres y niñas, lo cual es preocupante, tenemos derecho a eso, a la vivienda digna, que de pronto también pensaría uno que, o lo damos por hecho, pero de repente hay condiciones vulnerables de las mujeres que se ven violentadas económicamente o que se ven amenazadas con los patrimonios o no darles parte de lo que les corresponde o sacarlas de la vivienda o tal, ¿no? Entonces, son derechos que te digo, a lo mejor obviamos, pero son derechos que hay que tener en cuenta. El derecho al saneamiento, el derecho a la educación, que bueno, también dentro de la proporción de niños o niñas, en este caso, que no tienen acceso a la educación, son más entre niñas que niños, ¿no? Y bueno, el derecho a la salud, que también sabemos que de repente hay causas de muerte en mujeres por cuestiones que no deberían darse, muerte materna, cuestiones de salud reproductiva, cosas que implican como que voltear los ojos y tener muy claro que esto es un derecho, ¿no? Bueno, ya si nos vamos un poco más a lo actual, o digamos a lo que ha venido siendo, como decía Alejandra, parte de los derechos hoy en día, tenemos obviamente derecho a un reparto equitativo de los trabajos domésticos y de cuidado entre hombres y mujeres, que ahora con la pandemia pues se ha hablado mucho de esto y de repente se nos carga la mano más a nosotras, ¿no? Derecho al empleo digno con condiciones laborales equitativas y satisfactorias, incluyendo retribuciones dignas de salario, como decía Alejandra, derecho a la autonomía económica de las mujeres y a recibir sin que esas estén subordinadas, que de pronto también es complejo por la falta de educación financiera o el difícil acceso que tenemos las mujeres a educación financiera muchas veces, ¿no? Y bueno, derecho a participar en el establecimiento y control de las personas, que también en este ámbito hay que tener claro que tenemos derecho a decidir, ¿no? Y el dar seguimiento a la inserción de la perspectiva de equidad de género y en otros ámbitos políticos, que creo que, bueno, esto engloba básicamente los derechos económicos de toda mujer. Le agradezco mucho, doctora Eufemia. Sin duda alguna, vaya que vamos a necesitar estos 3 programas porque se van por muchos temas. Si nos metemos ahorita a hablar de las diferencias que hay en los empleos hacia las mujeres, de todos los obstáculos que las mujeres pueden enfrentar para poder disfrutar de sus derechos económicos, híjole, por eso es que estamos haciendo estos bloques para que nos vayamos con calma y podamos ir viendo cada uno de los temas que se van desarrollando a raíz de esta situación. Doctora Eufemia, ¿cómo influye? Porque bueno, sabemos que hay muchas variantes, que hay muchas formas, pero ¿cómo influye la desigualdad de género, la discriminación y la violencia económica a las mujeres? Digo, definitivamente ya nos mencionaba la doctora que había bastantes, nos tocó salud, nos tocó empleo, nos tocó bastantes temas, pero yo quisiera escuchar cómo influye en esta parte a las mujeres la discriminación, la desigualdad y la violencia económica en las mujeres. Sí, yo creo que es un problema muy serio porque como bien comentábamos, de pronto la cuestión de a lo mejor tener acceso a productos financieros o a información financiera resulta un punto de quiebre, ¿no? Porque quizá dependiendo de los estratos en los que hablemos de las mujeres, hay mujeres que sí podemos tener acceso, pero hay otras que no, ¿no? Los registros nos muestran que hay pocas mujeres o en las zonas alejadas o en los poblados del sur, principalmente de México, mujeres que no tienen cuentas bancarias o no tienen acceso a una tarjeta de crédito o porque no saben que pueden hacerlo, ¿no? Como que están muy subordinadas a la cuestión patriarcal o de decir, bueno, lo que mi marido me provea o pedir cuenta o tal, ¿no? Entonces están muy permeadas dentro de la mentalidad de que eso es así y no tienen acceso a esa información, ¿no? Lo cual representa un problema grave porque finalmente no tienen la libertad de elegir o de realizar ciertas actividades que podrían hacer o saber que tienen acceso a crédito o a tener una pequeña empresa o a cosas que pueden cerrarles el mundo, ¿no? O que de pronto se ven amenazadas por sus maridos en cuestiones patrimoniales, que eso es violencia económica también, donde a lo mejor tienen hijos y le dicen, bueno, si te divorcias no te doy la parte correspondiente o te quito a los hijos
o yo me voy a quedar con la casa, o no tienes derechos, y de pronto las mujeres al no tener conocimiento de todo esto se ven vulneradas y tienen miedo, ¿no? Entonces hay que dejar claro, y creo que este tipo de programas, perdón, es muy importante para darles ese mensaje y decirles, pues no están solas, hay información, pueden acercarse a organismos, hay leyes que las protegen, que nos protegen y que de pronto pueden hacer que encaremos estas situaciones, ¿no? Con la pandemia ahora pues esto va empeorado porque pues sabemos que las condiciones en las que nos encontramos hacen que pues estemos en casa, y muchas mujeres que vivían violencia pues ahora la viven más, ¿no? O que vivían cuestiones, golpes o de violencia patrimonial o de temor de vivir en la casa con el marido y tal, se han exacerbado, ¿no? Justamente por la presión, por de pronto también el estrés, por el lugar, ha hecho que esta sea una carga más grande para la mujer, ¿no? O el hecho de que, bueno, ahora tengan que dedicarse a actividades de cuidado, o de que los niños están en casa y pues tienen que voltear un poco la mirada y estar pendiente, ha hecho que la jornada se triplique y sea muy difícil, ¿no? Así es, doctora. Maestra Alejandra, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Cómo influye? Y quisiera lanzar una pregunta que también espero que me contesten las dos. Vamos a comenzar con la maestra Alejandra. ¿Por qué la pobreza tiene rostro de mujer? Además de pues lo que ya hemos estado escuchando ahorita, quisiera que me diera su opinión, maestra Alejandra. ¿Qué opina usted al respecto? Es muy duro lo que dices, pero en verdad la pobreza tiene rostro de mujer, porque hay muchas precarizaciones que van asociadas al trabajo femenino. Me gustaría retomar algo que dijo Eufemia, que la pandemia ha agravado nuestra situación de vulnerabilidad, no solamente por el tema de la violencia que se vive en las casas, sino la violencia económica que se agrava con el tema de la pandemia. Las mayores afectadas con el desempleo a causa de la pandemia han sido las mujeres. Las mujeres han perdido su trabajo, o bien, si no perdieron su trabajo, tuvieron una reducción en su salario, que de por sí es un salario alejado al que reciben los hombres por el mismo trabajo. Estamos en un promedio de 0.7 centavos por cada peso ganado de los hombres. Hay esa desigualdad. Además, existe las trabas de que cuando tenemos que cuidar a alguien, y en este caso la pandemia ha visibilizado mucho el tema de cuidado de los hijos, de estar al pendiente de las clases, las tareas, de estar 24/7 en el mismo lugar con ellos, o los adultos mayores que necesitan muchísimo trabajo, que perdieron tal vez esa ayuda externa que podían tener de lugares de cuidado o de asistencia doméstica. Esto ha agravado a las mujeres porque es que son ellas las que tradicionalmente lo hacen. Y si no tienen una pareja que sea equitativa, o que si no tienen los medios para conseguirlo, van a seguir acumulando este atraso. Y este atraso no solamente viene del 2020, va a venir este año, va a seguir, y esto hay que remontarlo en algún momento, y tenemos que verlo de esta manera. Tenemos que impulsar el trabajo de las mujeres, tenemos que impulsar que haya mayor conocimiento, más bancarización, como bien dice, tienen que saber que hay acceso a créditos, que ellas pueden impulsar este crecimiento económico, pero por otro lado también tenemos que los mayores éxitos han sido de mujeres en esta pandemia. Tenemos un fenómeno social que son las nenis, las mujeres que son emprendedoras por internet y que han sacado adelante a sus familias a través de negocios emprendiendo por internet. Y creo que desde el lado de las autoridades y del lado de la sociedad, impulsarlas a que sean emprendedoras bien formales, que estén bien financiadas, que estén apalancadas. Eso es nuestra responsabilidad para ayudar al crecimiento de las mujeres. Y creo que están demostrándonos que la semilla está puesta, que hay mucho crecimiento y que se puede avanzar y que podemos demostrar lo que traemos dentro.
Así es, maestra Alejandra, usted ocupó un ejemplo que incluso fue muy buleado, muy molestado en redes sociales, porque híjole, qué bárbaro, o sea, al contrario, deberíamos de haber celebrado esa disposición que tenemos siempre las mujeres por salir adelante y que ante cualquier obstáculo, pues buscamos darle la vuelta y siempre vemos la manera. Y lamentablemente sucedió ese fenómeno de que lejos de ser objeto de celebración, incluso digo ya no de aplauso, porque pues tampoco se está pidiendo eso, pero tampoco que fuera un objeto de molestar a las mujeres, de incluso pues denigrarlas, y ay, tú eres neni, como si fuera una cosa mala, como si fuera un insulto serlo. Entonces, esos fenómenos son los que tenemos que analizar, evitarlos y completamente erradicarlos, por supuesto, porque no, o sea, no era posible. Yo los vi, oigan, yo los vi en redes sociales y veía yo hasta los memes que circulaban y que bueno, híjole, de verdad que es lamentable, pero lo rescatable, justo como dice la maestra, es ese ímpetu que siempre mostramos las mujeres, y en esta parte de la pandemia que fue muy complicada, que todas lo sabemos porque yo me incluyo y yo sé que muchas que nos ven se identifican, de estar corriendo porque la escuela y porque al mismo tiempo hay que trabajar y porque al mismo tiempo hay que hacer mil cosas y somos multitareas, y es una cuestión tan complicada que no ha tenido el reconocimiento necesario. La labor doméstica incluso, pues también es un trabajo, y de verdad a mí me van a disculpar, pero cómo me fastidia esa frase ¿de qué estás cansada si no haces nada? Híjole, ¿no lo han escuchado ustedes? Eso es violencia también, porque híjole, de verdad que yo quiero ver que alguien me diga que estuvo en su casa todo el día haciendo mil cosas y no se cansó. Yo quiero ver eso, y yo sé que ustedes también se identifican con esta parte. ¿Qué les parece si vamos rápidamente a un corte, a nuestra caja de herramientas, para que nuestras invitadas nos den consejos de cómo podemos nosotras gozar plenamente de nuestros derechos económicos? Cómo, además de estas acciones que se llevaron a cabo, como ventas en internet, como siempre buscar la salida, ¿qué más necesitamos las mujeres para poder gozar plenamente nuestro derecho a la economía? Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Ya llegamos aquí a la caja de herramientas, esta sección que nos gusta mucho porque también ustedes pueden participar y enviarnos sus recomendaciones, incluso venir y conducir esta parte del programa y todo el programa, ¿por qué no? Por supuesto que sí, así que escríbanos y recomiéndenos, mándenos sus herramientas. ¿Con qué herramientas contamos las mujeres para poder construir, reconstruir y destruir cositas que no nos sirven? Yo quisiera comenzar con la doctora Eufemia. Por favor, ¿qué herramientas podemos guardar en nuestra caja para que cada vez se haga más y más grande y seamos las mejores constructoras y arquitectas de nuestro fortalecimiento y de nuestro empoderamiento? Yo creo que lo primero en esta caja de herramientas sería derrumbar la violencia de género. Muy bien, pues yo tengo aquí lo necesario. ¿Qué más podemos hacer, doctora? Podríamos construir valentía por parte de las mujeres, que de repente nos cuesta, pero somos fuertes y valientes. Quizá fortalecer también la sabiduría, ¿no? Muy bien. Que realmente, sí. Sí, muy bien, doctora, ¿qué más? Generar redes de apoyo, que creo que también son un factor importante. Perfecto. Yo creo que esas las vamos a armar una red, pero más fuerte que las redes de pesca. Yo creo que voy a mandar a traer a la de acero. Hay que hacer esa red con acero. A ver, anótenle por ahí, por favor, que hay que conseguir ese material para generar esas redes fuertes, inquebrantables, doctora. ¿Qué más? Sí. También, bueno, derrumbar el machismo. Sí, hay que ponerle dinamitar el machismo y volarlo, explotarlo para que desaparezca de verdad, porque le hace mucho daño a nuestra sociedad, doctora, por supuesto que sí. Sí. ¿Una última herramienta? Crear equidad de género.
Por supuesto, hay que crearla, hay que diseñarla para poder llevarla a cabo. Yo aquí, miren, ya traigo mis planos listos porque yo de aquí me voy con mis compañeras a llevar a cabo estos diseños. Hay que diseñar políticas públicas, por supuesto, para que las mujeres podamos tener todavía más espacios en el trabajo, más espacios en la política y en la vida social y económica de nuestro país. Doctora, le agradezco mucho. ¿Qué le parece si regresamos al programa y si la maestra Alejandra nos lo permite, en nuestra segunda parte de Caja de Herramientas nos regala también las herramientas para que nuestra caja esté llena de muchas herramientas para que ocupes las que crean que son necesarias? ¿Les parece bien? Vamos de regreso al programa. Ya estamos de regreso con ustedes en Género y Política. Por favor, los quiero invitar a que le den like a la página, a que activen la campanita en YouTube, porque también tenemos para ustedes estos programas, estas herramientas en YouTube que por supuesto que sirven. Tal vez viendo un solo programa, por supuesto que no vamos a avanzar, que no va a cambiar nada, pero sí vamos a comenzar, va a ser el inicio de que las mujeres podamos estar más preparadas, de que conozcamos nuestros derechos para poder exigirlos. Recuerden que cuando vivimos en el desconocimiento de la ley, no podemos ejercer y hacer que se cumpla. Entonces, yo las invito de verdad a que nos capacitemos y que fortalezcamos nuestros liderazgos políticos y personales también, porque no nada más se trata de política, también se trata de una cuestión personal, de que nos empoderemos y avancemos como mujeres. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Recuerden que en este bloque de 3 estamos hablando sobre los derechos económicos de las mujeres. Y si bien en el bloque anterior ya hablábamos de cómo ha afectado la pandemia, que vaya que sí, fue bastante tiempo y que todavía no termina. De pronto por ahí ya se ve el semáforo verde, que pues vamos a ver, a creer que es verde, pero honestamente yo no creo que sea verde, ¿verdad? No sé ustedes qué opinen, pero sí que ha afectado y que va a seguir todavía, porque no se ha recuperado la economía de nuestro país, porque hay muchas mujeres que perdieron su empleo y todavía no pueden recuperarlo y van a tardar un poco en poder restablecer la economía que ya venían manejando. Yo quisiera que siguiéramos comentando un poquito al respecto de cómo, maestra Alejandra, doctora Eufemia, cómo es que las mujeres nos afectó tanto los derechos económicos por la pandemia de COVID. Muchas se quedaron sin empleo, se incrementó la feminización de la pobreza durante esta crisis sanitaria, porque además de todo, pues las mujeres muchas cuando se dedican al hogar, pues no cuentan con prestaciones, no cuentan con el servicio de seguridad social y por ende al enfermarse pues no tenían a dónde acudir. Además de que teníamos un sistema de salud pues colapsado, evidentemente, cuando una mujer no trabaja, pues no tiene estas prestaciones, no tiene, incluso se le ve vulnerado el derecho a la salud. Yo quisiera que comentáramos un poquito más al respecto, si le parece, maestra Alejandra, que comencemos con usted. Como bien dices, se vuelve una bola de nieve. No tienes acceso a salud porque no tienes un trabajo. Pierdes el trabajo, pierdes el acceso a la salud porque no tienes un seguro de gastos médicos, porque no estás inscrito en el IMSS o en el ISSSTE. Esto también se vuelve una vulnerabilidad para las mujeres y para sus hijos. Acuérdense que sobre todo las madres son las que se hacen cargo de los hijos y en muchas de nuestras familias en México, ellas son las cabezas de familia. Entonces, cuando se vuelven trabajadoras independientes, no tienen esa seguridad social, no tienen esa red de apoyo que puede ayudarlas a que salgan de una enfermedad como sí lo fue el COVID, que sí acabó con muchas familias tristemente, pero además con todas las demás, porque no nos dejamos de enfermar. Y están los casos de mujeres con cáncer que dejaron de recibir apoyos, que pues no son ni siquiera viables para que se lo hagan en un tratamiento privado, porque los medicamentos son carísimos y si no tienes un empleo, no tienes para pagar esos medicamentos, pero si estás enfermo tampoco puedes trabajar y se vuelve este círculo vicioso que te perpetúa una espiral de tanto de violencia como de pobreza para la mujer y para su familia, porque acordémonos de todos las personas que dependen de las mujeres, ¿no? Las familias, los adultos mayores, los niños. Esto se vuelve una situación que tiene que remediarse. Existían muchos apoyos que, bueno, muchos se fueron eliminando, pero también en este sentido fueron rebasados por la crisis de salud. Entonces,
buscar una nueva forma de financiar estas fundaciones o apoyos sociales o apoyos directos a las mujeres, se van volviendo más necesarios porque son las mujeres y las personas que no tienen un ingreso, las que no tienen una seguridad social, las que van a padecer mucho más estas enfermedades. No es lo mismo no tener no tener acceso a la salud, no tener dinero para los medicamentos que tenerlos. Definitivamente aquí es un parteaguas para poder librarla o no en una enfermedad como el COVID o como cualquier otra. Entonces, sí es importante que empecemos a verlo como una cuestión más integral. No es solamente el dinero que nos paguen, porque eso al final se vuelve un salario precario por todo lo que en todo lo que tienes que gastar. Tienes que buscar también una prestación de salud, una prestación de educación y de apoyo para que tengas todos los derechos sociales garantizados también. Así es, maestra. Fíjese que una de las principales causas de muerte en las mujeres es el cáncer. El cáncer de verdad que es una enfermedad que necesita mucho apoyo, pero sobre todo atención. Y yo quisiera conectar esta pregunta justo con esto, el machismo. De pronto, para una mujer justamente irse a atender, gastar en un ginecólogo, hacerse una mastografía, cuesta. Y entonces a la hora de pedir ese dinero al marido, de no tener el ingreso propio, pues no se hace. Y entonces cuando ya no es tiempo, cuando ya es muy tarde, cuando ya se detectó y ya no se puede hacer nada, pues es justamente porque muchos factores como como la economía, como la violencia económica que puede sufrir una mujer en su casa, son factores que ponen en riesgo incluso la salud de una mujer y que hacen que las causas de muerte de las mujeres, que son evitables, que si son detectadas a tiempo se pueden evitar, pues no se eviten y no se den cuenta, porque muchas veces las mujeres, y yo sé que muchas amas de casa, que muchas mujeres a veces incluso ponemos por encima la salud de los demás. Preferimos llevar al hijo al pediatra que nosotras ir al ginecólogo porque cuesta tiempo, porque cuesta dinero que a veces no tenemos y que a veces el machismo pues también influye en esta parte, la violencia económica en nuestras casas. Y yo quisiera, doctora Eufemia, que usted nos platicara un poco al respecto. ¿Cómo influye también esta parte del machismo en la participación económica de una mujer, no solo en su casa, ya no hablemos del país, en ella misma? Sí, en efecto, bueno, como bien comentas, es un problema, ¿no? Que venimos viviendo, bueno, en México, de repente como que se nos caracteriza por la cuestión machista, ¿no? Para bien o para mal, pero es cierto, ¿no? De repente las mujeres a lo largo de los años, de décadas, nuestras madres, nuestras abuelas lo han vivido. Quizá ahora es menos que antes, pero sin embargo sigue ahí, ¿no? Muchos creen que pues ya no hay tal y que pues ahora la igualdad de género y de repente pues las mujeres trabajamos en lo que antes no ha erradicado el machismo, pero no es cierto, ¿no? El machismo sigue ahí, no generalizo, pero en muchos casos sigue ahí, y la violencia económica va de la mano con esta, ¿no? Lo que hablaba también hace rato, el hecho de depender y de que nuestros ingresos no se ven reflejados en el trabajo que hacemos porque quizá somos amas de casa o quizá no percibimos dientes de, ¿no? Y de pronto, en cierta medida, eso evita que tengamos la libertad, como decías hace rato, quizá a la misma salud, a la educación, al salir, al tener crédito, a tener una cuenta bancaria, al tener una tarjeta, y eso realmente afecta mucho, ¿no? Tanto psicológica como económicamente, y las mujeres se han sentido vulneradas y de repente el discurso que se maneja por parte de los esposos que sean machistas es, bueno, no, dependes de mí y no te voy a dar para tal o cual cosa, o tienes que pedirme, o gastas demasiado, que eso también es violencia, o como decíamos hace rato, ¿no? La cuestión patrimonial de, pues, es mi casa, o a pesar de que quizás sea una casa en común, de repente el hombre toma la batuta y dice, no, pues se hace aquí lo que yo digo, o esta es mía, o los hijos son míos, o tal. Entonces, es algo que ha pesado culturalmente mucho y ahora en la pandemia aún más, ¿no? Porque las mujeres no ven como que vía de salida a decir, bueno, tengo que estar en casa, pero a la vez tengo que estar en el trabajo del cuidado de los niños. Soy maestra ahora, también cuidadora, y sigo siendo ama de casa, y quizás sigo saliendo a trabajar. O sea, la jornada de
decíamos, se ha triplicado o se ha multiplicado por 4, ¿no? Y si a eso le sumamos que se vive violencia económica al interno de la casa, realmente es una situación muy difícil, ¿no? Y si a eso le sumamos también la cuestión, como mencionaban ustedes, de la salud, de que de repente si nos vemos contagiadas por COVID y no tenemos acceso o dinero o privilegiamos más la salud de otros por encima de la nuestra, es una situación muy difícil, ¿no? Que a lo mejor muchos lo ven a la ligera, pero realmente pesa mucho, ¿no? Y creo que la solución aquí sería más información y apoyo, sororidad por parte de todas las mujeres y hacer quizá un bloque de apoyo y de contención, porque eso de repente es difícil de hablar, muchas lo invisibilizan, lo normalizan, les da miedo decirlo, pero pues recordemos que tenemos redes de apoyo, que hay información, que hay medios, que hay instituciones a donde acudir, que hay familia, que de repente muchas veces los da miedo o les da miedo y no lo dicen, ¿no? Pero hay que exteriorizarlo y sentir la confianza de buscar información adecuada que nos lleve a poder abatir estos problemas, ¿no? Así es. Yo quisiera que avanzáramos un poquito a lo que se tiene que hacer y justamente en ese sentido preguntarles si la política económica del actual gobierno se está manejando con una perspectiva de género. Yo quisiera escuchar sus respuestas. Yo las voy a tener en la mente porque ya estoy como adivina sabiendo lo que me van a contestar, pero no me quiero adelantar y quiero escucharlas, si me lo permiten, en un minuto cada una antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué opinan al respecto? ¿Tiene o no tiene perspectiva de género esta economía que se está manejando por el actual gobierno? Maestra Alejandra, la escucho. Definitivamente algo de lo que ha padecido este gobierno ha sido la falta de perspectiva de género, sobre todo la falta de perspectiva de género en la economía y en el acceso a la justicia. Y esto, si bien es un problema muy grave porque fue una decepción para muchísimas mujeres que votaron por este gobierno y que no les está redituando, no les está dando las garantías que les prometió o las que esperaban que un gobierno de esta envergadura les iba a dar. Sí tenemos una opción. Acabamos de elegir a nuestros congresistas, a nuestros gobernadores, muchas gobernadoras sobre todo, muchas nuevas alcaldesas, personas que están en municipios, congresos locales. Esta es nuestra oportunidad para garantizar que haya una mayor perspectiva de género en la conformación de leyes y en los gobiernos locales. Hay que exigirle a estos nuevos gobiernos que lo tengan. Tenemos por primera vez más gobernadoras, tenemos más alcaldesas, tenemos más mujeres en el Congreso. Tener más mujeres en el Congreso forzosamente nos lleva a tener más temas de género discutidos en el Congreso y eso nos beneficia tanto a las mujeres como a los hombres, porque no solamente es una cuestión de nosotras, si las mujeres estamos bien, toda la sociedad está bien, los niños crecen mejor, los hombres están mejor, se erradican muchas prácticas misóginas que están afectando a nuestra sociedad y a nuestro crecimiento. Está en nuestras manos tener esta exigencia a la rendición de cuentas a los nuevos gobernantes y a los nuevos congresistas que entran. Hay que pedirles, hay que exigirles, mejor dicho, que haya perspectiva de género en todas las leyes que hacen. Y esa es nuestra gran esperanza. Le agradezco mucho, maestra. Doctora Eufemia, ¿usted qué opina? ¿Hay o no perspectiva de género en esta política económica? Sí, pues definitivamente concuerdo con Alejandra, no hay tal. El presupuesto pasado, bueno, de 2021 ha sido totalmente despojado de la perspectiva de género y no solo sino desde el año pasado, ¿no? El de 2020. Ha habido recortes muy fuertes, como sabemos. De repente vemos recortes destinados a salud reproductiva, a violencia contra las mujeres, a refugios, bueno, lo que pasó también con las guarderías que pues desaparecieron y eran un soporte para muchas mujeres, bajo un poco el velo de la austeridad, ¿no? El discurso de la austeridad que se supondría mejoraría las condiciones de la población en general, pero realmente creo que las mujeres se han visto vulneradas con estas políticas, porque sabemos que la violencia también se ha incrementado, ¿no? Y que de pronto, pues por ahí el discurso del presidente era, pues no pasa nada, no es tal, no es cierto, tenemos otros datos y tal,
pero lo cierto es que en el presupuesto ha habido serios recortes, que creo que no se tiene una visión de género completa, que de repente en el anexo 13, donde estaban los recursos destinados a la igualdad, se encontraban programas de otro tipo, ¿no? En los cuales se destinaba también presupuesto y por ahí se filtraba, y eran el de apoyo a adultos mayores y a jóvenes, que no decimos que no sean importantes, pero realmente el presupuesto neto a mujeres ha disminuido, ¿no? Y creo que habría que tener en cuenta que las condiciones de las mujeres en México han empeorado en los últimos años, y que entonces se requiere más apoyo, no menos, ¿no? Hay más violencia, y esta cuestión de la pandemia también la acrecentó, ¿no? La cuestión también del acoso, la violencia en la calle. Los hombres quizás se sentían, bueno, no todos los que acosaban o violentaban, más seguros en el hecho de usar cubrebocas y no ser reconocidos. Entonces, y no hay seguridad, ¿no? En las calles, pues basta con ver las noticias y ver el número de feminicidios o las cosas terribles que pasan. Eso requiere un sistema de protección mayor y un recurso mayor destinado a estas áreas, que no hay. Entonces creo que definitivamente no hay una perspectiva de género en el actual gobierno. Ojalá esto cambie, ojalá, como decía Alejandra, pues lo que habrá que hacer es alzar la voz y presionar para que del lado del Congreso pues podamos tener apoyo, ¿no? Y esto cambie. Así es, y analizar ese fenómeno, porque a pesar de que efectivamente se ha avanzado en la cuestión, en el tema de paridad legislativa, de que hay más mujeres alcaldesas, que hay más participación de las mujeres en la política, pues justamente los apoyos y todas las herramientas que pudiera tener una mujer han ido para abajo. Entonces, ¿de qué vamos a poder, qué podríamos hacer para que esto no suceda? De que las mujeres participen más, sí, pero que también los apoyos, lejos de ir para abajo, vayan también para arriba, y así podamos erradicar muchas situaciones como la violencia en la calle, que los acosadores, como usted dice, pues no se sientan seguros, incluso hasta protegidos, de que escuchan en las noticias de que no pasa nada, de que hay otros datos, etcétera, etcétera. Tendríamos que analizar qué es lo que se tendría que hacer, y yo las quiero invitar a que hagamos ello cuando regresemos del corte, para que ahorita podamos ir a la caja de herramientas. Pero ustedes que nos están viendo, cuéntenos, ¿por qué creen que se dé este suceso? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué políticas públicas son necesarias para que podamos atacar y de pronto, pues yo sé que sería una utopía, pero acabar con la violencia hacia las mujeres de cualquier tipo? Vamos a ir rápidamente a un corte, pero yo estaré en espera también de sus comentarios. Ya estamos en esta segunda parte de la caja de herramientas. Continúen enviándonos sus comentarios. ¿Qué herramientas crees que son útiles para las mujeres? ¿Cuáles son las que ocupas tú en tu día a día? ¿Cómo sales adelante? ¿Cómo enfrentas los obstáculos que se te ponen enfrente? Pues compártelo para que todas las demás mujeres podamos saber. A lo mejor decimos, ay, oye, no se me había ocurrido. Sí es cierto. Vamos a compartir ese conocimiento, así como le voy a pedir a la maestra Alejandra que nos comparta también sus herramientas, qué consejos, ¿qué cree que podamos también guardar en esta caja para que las mujeres la puedan ocupar? Gaby, pues tenemos que empezar tirando todo para abrir un campo súper amplio donde nosotros podamos construir. Segundo, tenemos que ser las arquitectas de nuestro propio destino y hacer nuestros planos, hacer realmente lo que nosotros queremos construir en nuestra nueva sociedad y en nuestra vida, en lo individual y en lo colectivo. Hay que buscar nuevas formas de construir sociedad, y estas pues las tenemos que hacer con redes fuertes como el cemento, que haya mucha sororidad, mucho apoyo y mucho cemento. Ahí veo. Fíjese que yo aquí tengo uno, pero bien fuerte, un cemento que pega, porque yo creo que le pusieron sororidad, le pusieron leyes, le pusieron redes de apoyo. Este cemento está fuerte. Yo coincido con usted, hay que tirar todo, hay que derrumbarlo, pero con protección para no tirarnos entre nosotras, porque también pasa de repente, maestra, que, híjole, vemos mujeres criticando mujeres porque salen a luchar por sus derechos. Entonces, protegidas, por favor, para que no nos vayamos a afectar entre nosotras. ¿Qué más, maestra? Hay que cuidarnos. Si se puede, que sean de concreto, que sean de acero, muchas redes sociales. Aprovechar esta forma de comunicarnos que nos está dando la alternativa para ser nosotros quienes hagamos el mensaje y no lo estemos recibiendo de fuera, que no nos estemos alimentando solamente lo que nos dicen, sino que nosotros seamos también
las productoras y las consumidoras de nuestra información, de lo que queremos, de dónde podamos estar juntas y diversas, porque hay que tomar en cuenta que sí, todas pensamos diferente, así no nada más porque somos mujeres pensamos igual, hay que construir mucha tolerancia, mucho respeto y apoyarnos. Y sobre todo también, ahora que vamos a derrumbar todo para volverlo a construir, asegurarnos de que los cimientos sean fuertes para que nuestra construcción dure y no nos la venga a tirar nadie, no nos vengan a quitar nuestros apoyos y de repente volvamos al mismo lugar o nos quedemos en cero. Hay que reforzar esos cimientos para que la lucha y la construcción que hagamos sea, pero de verdad, sí, resistible a más no poder, más resistible que el acero. Yo estoy de acuerdo con usted. Le agradezco mucho, maestra Alejandra, doctora Eufemia, que hayan estado con nosotras en este segmento también del programa, dándonos consejos y herramientas que las mujeres podemos ocupar. Ustedes que nos ven, envíenos sus comentarios. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo enfrentan los problemas y los obstáculos? ¿Con qué herramientas? Compártanlas para que las demás mujeres también las podamos escuchar y así juntas podamos salir adelante. Muchas gracias. ¿Qué les parece si vamos a la última parte de nuestro programa a escuchar las conclusiones y propuestas de nuestras invitadas? Llegamos al último segmento de este primer programa del bloque que estamos ahora presentando, hablando sobre los derechos económicos de las mujeres. Y bien, como proponía, pasemos a la parte de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué políticas públicas son urgentes y necesarias? Si bien sabemos, hubo muchos apoyos que se quitaron, muchos de plano los veían innecesarios y eso pues pareciera irreal, pero así fue. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué políticas habría que impulsar para que nuevamente las mujeres cuenten con suficientes herramientas para su desarrollo tanto económico como personal? Doctora Eufemia, ¿podríamos comenzar con usted, por favor? Sí, muchas gracias. Pues creo que hay mucho por hacer. De pronto el Estado ha sido también como que hecho a un lado respecto a la participación, pero creo que en este punto es clave, ¿no? Se requieren políticas públicas por parte del Estado dirigidas a erradicar, bueno, la violencia de género, coadyuvar al mejor desarrollo social y económico de las mujeres, porque mientras no sea así habrá un retroceso respecto a lo que ya se había avanzado antes de la pandemia, ¿no? Porque después como que hubo como decíamos, un mayor problema respecto a cómo se desarrollaba el hecho de el bienestar de las mujeres y la mejor distribución del ingreso, pero sí presupuesto dirigido a justamente eso, ¿no? A erradicar la pobreza, a disminuir la violencia contra las mujeres, a generar programas de apoyo, quizá también de información, porque como decíamos hace rato, el problema es que las mujeres no tienen información suficiente para saber sus derechos, conocerlos y poder hacer algo al respecto, ¿no? Y bueno, también programas de salud, que como también comentábamos hace rato, pues nos vemos vulneradas en ese aspecto desde cuestiones desde antes de esto, ¿no? Cuestiones de repente nos veíamos violentadas en el parto, en cuestiones de salud, en las cuestiones de cáncer de mama, donde el presupuesto no era tal que pudiera compensar nuestra falta de ingreso para hacer frente a esta problemática. Bueno, ahora con la pandemia ha quedado más que claro que se requiere un apoyo mayor por parte del Estado, ¿no? Entonces las políticas deberían ir encaminadas primordialmente a esto, que es lo básico que nos debe cubrir el Estado. Le agradezco mucho, doctora. Maestra Alejandra, ¿usted qué políticas públicas considera urgentes y necesarias? Yo estoy de acuerdo con Eufemia en el sentido de que el Estado, el gobierno nos tiene que garantizar la salud, nos tiene que garantizar la seguridad, que es una de las garantías que más necesitamos las mujeres y que no se ha estado haciendo bien, porque si tenemos seguridad, entonces podemos dedicarnos a lo que sea que nosotros nos queramos dedicar. Tenemos que pedir también estos apoyos de vuelta, las guarderías, necesitamos tener, las mujeres que son madres necesitan tener dónde dejar a sus hijos, que haya una crianza colectiva que les ayude a ellas poder dedicarse a otra cosa, porque tener a las mujeres atadas a la crianza, al cuidado, va en detrimento de la sociedad, porque evitas que las mujeres que tienen otros talentos se dediquen a ellos. Además, tenemos que garantizar la salud, como bien dijimos en el programa, dar apoyos
no solo a COVID, sino todas las enfermedades que tenemos las mujeres, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de cualquier otro tipo. Necesitamos regresarles esos apoyos. Y por otro lado, no solo el Estado tiene esta parte. Tenemos que ahora garantizar mejores leyes en cuestión de paridad, de equidad de género en este nuevo Congreso, y también como sociedad civil tenemos nuestra responsabilidad. Todo lo que no esté haciendo el gobierno, hay que buscar hacerlo nosotros. Hay que apoyar a las mujeres, hay que buscar hacer estas guarderías. Nosotros siempre hemos sabido que los mexicanos y las mexicanas nos apoyamos entre nosotros. Y si no nos están brindando el apoyo desde el gobierno, hay que hacerlo nosotros. Hay que buscar las formas de generar una comunidad donde nos vayamos apoyando. La sociedad civil mexicana ha sido muy activa todo este tiempo, de cada vez que tenemos un desastre natural, pero durante todo este tiempo que hemos visto que han crecido los feminicidios, que ha crecido la violencia, que ha crecido esta situación tan terrible para las mujeres, tenemos que ver que se cambien la situación también por parte de la sociedad civil, apoyarnos y darle una mayor visibilidad a lo que está sucediendo, exigir a las autoridades y, ¿por qué no?, ponerle también nosotros de nuestra parte, ayudar en lo que podamos. Así es, maestra, y pues utilizar lo que se ha estado utilizando, las redes sociales son una herramienta, híjole, maravillosa que nos permitiría incluso también como sociedad llevar a cabo acciones, hacer colectivos, hacer redes de apoyo que también funcionen paralelamente a lo que el gobierno está obligado a garantizar. Yo les voy a pedir que me regalen su conclusión porque lamentablemente el tiempo para el programa de hoy se ha terminado. Doctora Eufemia, regáleme su conclusión, por favor. Sí, pues bueno, a todo gracias por la invitación y creo que este tema que hemos tocado es muy importante y vital, ¿no? Porque, como decíamos, la cuestión de equidad de género de repente se da por hecho, pero no es tal. Realmente la situación de las mujeres en México, bueno, en el mundo, pero en México en particular, que es el tema que nos ocupa, se ha hecho más vulnerable, ¿no? A raíz de la pandemia. La pandemia ha evidenciado las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Se habla de que en América Latina 118 millones de niñas quedarán en condiciones de pobreza, de mujeres y niñas, y que hubo un retroceso de 10 años en la participación laboral y de los ingresos de las mujeres, ¿no? A raíz de la pandemia. Entonces, es más que claro que las condiciones no son las idóneas, que tenemos un problema muy grave que hay que visibilizar, que realmente hay que tener claro, no solo nosotras, bueno, también hombres y mujeres, pero también el gobierno, ¿no? Que creo que será el principal actor en este sentido, tener una conciencia de género, establecer, como decíamos, políticas públicas que vayan encaminadas a ayudar a las mujeres a minorar la violencia en todos los aspectos, pero principalmente en las mujeres que sabemos que se ha acrecentado en los últimos años, a apoyarlas en la cuestión del empleo, de la salud, de la seguridad y de todo lo que esto conlleve, ¿no? Porque realmente creo que las mujeres son o somos las que hemos salido perdiendo más con la pandemia, ¿no? Respecto a las condiciones laborales, la pérdida de empleo, las triples jornadas de trabajo, la cuestión de la violencia económica, de la violencia patrimonial, de la violencia en casa. Entonces habrá que hacer algo, ¿no? Porque finalmente en algún punto será un problema y siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Entonces habrá que entender que este es un problema muy fuerte en nuestro país y que habrá que hacer algo, que actuar, ¿no? Por parte del gobierno para mejorar las condiciones. Por supuesto, habrá que empezar por el mismo reconocimiento de los problemas, porque de ahí podríamos identificar cuáles son los más urgentes, porque definitivamente no se puede resolver todo al mismo tiempo, pero sí identificar cuáles serían los indispensables, reconocer los problemas que enfrentan las mujeres para poder entonces llevar a cabo acciones afirmativas, políticas públicas que en verdad hagan un progreso en este tema. Maestra Alejandra, por favor, regáleme sus conclusiones. Bueno, como bien dices, el primer paso siempre va a ser reconocerlo. Reconocer los problemas, reconocer lo que hay, lo que está sucediendo. Y este gobierno no está reconociendo, no reconoce que se equivoca, no reconoce qué es lo que está haciendo mal, no reconoce qué es lo que nos hace falta, ni tampoco ha sido una parte de su trabajo
lo que nos ha generado estas condiciones de vulnerabilidad y de violencia. Entonces, si el gobierno no lo está haciendo, no podemos caer en la indefensión aprendida, decir que no podemos hacer nada porque el gobierno no lo hace y el gobierno está muy mal, porque no nos vamos a esperar 3 años a que se resuelva y volver a votar a alguien más. Tenemos que empezar desde hoy. Y desde hoy, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar exigiéndole a nuestros nuevos congresistas, a los alcaldes, a las autoridades locales que acabamos de elegir esta semana, que se regresen esos programas, que tengamos todavía mayor presupuesto, porque el Congreso es quien decida el presupuesto. Y los apoyos sociales no solamente tienen que ir a lo que es prioridad del presidente, los fideicomisos no solo deben de ir a comprar refinerías, se deben de ir a ayudarnos, porque nosotros estamos viviendo un problema que además se agravó con la pandemia. Entonces, exigirles a ellos, exigirnos a nosotros como sociedad civil, apoyarnos, como bien les dije, no podemos dejarnos en esta indefensión aprendida de que, bueno, el presidente no hace nada, el presidente no quiere reconocer. Bueno, si el presidente no reconoce, nosotros reconocemos. El poder de la sociedad civil y de la historia que nosotros contamos como sociedad civil es mucho más fuerte de lo que pueden tener 3 años que nos quedan de un solo gobierno. Entonces, no hay que soltarlo, hay que apoyarnos y hay que exigir a los que acaban de entrar, porque como nuevos integrantes o viejos, si se están religiendo, saben lo que se necesita. Ellos propusieron que se cambiaran cosas y esto es su momento para cambiar en vistas al 2024. Así es, y bueno, pues que sirvan tantos años en campaña también, por supuesto, para conocer, pero a profundidad, los problemas que enfrentan no solo las mujeres, sino el país completo. Yo les quiero agradecer mucho, no me quiero despedir de ustedes hasta que terminen los bloques, porque yo espero verlas nuevamente en el programa que sigue. Por el momento les agradezco mucho su participación para este programa, de verdad que es muy valioso su tiempo y el conocimiento que comparten conmigo y con todas y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, sigan compartiendo y comentando el programa y por supuesto enviando sus comentarios. Recuerden que tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos el poder de hacerlo como sociedad, como bien dice la maestra Alejandra, somos una sociedad que cuando quiere, puede. Así que yo las invito y las exhorto a que conozcan sus derechos para que podamos exigirlos juntas. No se pierdan el próximo programa de este bloque de género y política, donde por supuesto seguiremos profundizando sobre los derechos económicos de las mujeres. Yo soy Gaby Juárez, me dio mucho gusto verlas y verlos nuevamente.